¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sean bienvenidas y bienvenidos a Sanamente, nuestro espacio de salud y bienestar. Mire usted, hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas padecen, más bien una enfermedad que muchos padecen, pero que no le dan la relevancia que en realidad tienen. Vamos a hablar de las alergias. Y hay muchas preguntas, como por ejemplo, ¿es solo escurrimiento nasal y estornudos como podemos detectar que tenemos alergias? ¿Es verdad que las alergias se quitan solas, que son pasajeras? ¿Constituyen las alergias una enfermedad crónica? En fin, hay muchísimas preguntas, pero que solo pueden ser respondidas por médicos alergólogos certificados, o sea, los especialistas. No se tratan estos problemas con remedios caseros o con consejos de internet. Hoy vamos a conocer por qué es tan importante esto. Y para ello nos acompaña en el estudio una experta a quien yo admiro mucho. Ella es la doctora Marisabel Rojo Gutiérrez, alergóloga y presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. ¿Cómo está, doctora Rojo? Hola, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí, gracias. Hace mucho tiempo que no nos visitaba y bueno, estamos en una época en que las alergias empiezan de nuevo por la llegada de la cercanía, al menos a esta parte del continente, y por eso dijimos, hay que llamar a la doctora Rojo, porque se nos acumulan las preguntas. Y la primera nos llegó a la cuenta de @sanamente_tls, que es la cuenta de nuestro programa, y quieren saber qué pasa dentro del cuerpo cuando alguien tiene una reacción alérgica. Bueno, para entender realmente una reacción alérgica tenemos que saber que es algo que se hereda, Que se hereda. que se tiene que exponer a algo. No me puedo hacer alérgico a algo que no conozco y que esa exposición es crónica. O sea, no me voy a hacer alérgica porque un día fui a ver canguros. No me voy a hacer alérgico. Tengo que estar en contacto constante. Y el organismo empieza a producir algo que es realmente paradójico porque produce un anticuerpo. Y la mayoría de la gente pensamos en un anticuerpo como algo que protege. Sin embargo, en las enfermedades alérgicas, este anticuerpo tiene una actividad errónea y empieza a responder o a presentarse contra cosas inocuas que para la mayoría de la gente son normales y que empiezan a provocar enfermedad inflamatoria en el sitio donde llegan. Por ejemplo, si un polen está induciendo una enfermedad alérgica y este polen toca los ojos, va a dar un problema llamado conjuntivitis alérgica. Pero si ese mismo polen entra por la nariz, va a dar una enfermedad llamada rinitis alérgica, donde va a haber estornudos, moco, comezón, importante, o picazón, como mucha gente lo conoce, y nariz tapada. Pero si ese mismo polen entra a mi bronquio, me va a dar asma. Incluso si ese polen toca mi piel, me va a dar dermatitis o urticaria. Es por eso que cobra importancia estas enfermedades. Uno, porque no vienen solas, y dos, porque pueden ser progresivas. Se sabe, y esto es una estadística mundial, que el 85% de las personas que tienen asma primero tuvieron rinitis. Entonces pone en la mesa una enfermedad que mucha gente minimiza como algo serio porque puede progresar al asma. ¿Y cuántos tipos de alergias existen? Bueno, depende cómo las querramos clasificar. Normalmente la clasificamos por estaciones, que van a ser las alergias intermitentes, que son las que ocurren en cierta época, y las alergias persistentes, que son las que ocurren en todo el año. Eso por un lado. Por otro lado, podemos clasificarlas de acuerdo a dónde pegan. Las alergias respiratorias, las alergias cutáneas, las alergias digestivas, que van a depender del órgano de choque. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos alergias digestivas? Bueno, porque comemos algo y empezamos a tener cólicos, diarrea, eructos o estreñimiento. Incluso muchos pacientes lo manifiestan con estreñimiento. Entonces, sí se tiene que hacer un estudio porque cada vez que el paciente ingiere eso, tiene síntomas. A muchas personas se les cierra la garganta. ¿Cómo se llama esto? Cuando comen algo, pues, que les hace daño. Claro, eso puede ser dos factores, uno respiratorio y uno digestivo. Normalmente el digestivo solo se siente como que no pueden tragar, pero el respiratorio no puede ni respirar. Si la inflamación es arriba, la laringe, la garganta, se puede convertir en algo grave que se llama anafilaxia. ¿Y
¿Y qué hay que hacer en ese caso? Si, por ejemplo, estoy comiendo el camarón que suele dar anafilaxia. Bueno, de entrada, evitarlo, ¿no? Lo más sano es evitar el alimento que nos está dando un problema. Pero si ya lo ingerí por error o por lo que ustedes quieran, se combinan órganos, el respiratorio y el digestivo, o el respiratorio y el cutáneo. En ese momento se convierte en un problema grave y se tiene que usar adrenalina o epinefrina, que es lo mismo. Y eso solo en los hospitales. No, la mayoría de la gente lo debe tener en su bolso. Cuando ya saben que son alérgicos, deben sacar su adrenalina y ponérsela en la pierna y esperar inmediatamente la mejoría y si no, acudir al hospital. O incluso aún poniéndosela tienen que ir al hospital. Esto poca gente lo sabe. Es una campaña mundial que se llama STOP. Significa S sospecha. Para sospechar tengo que saber cuáles son los síntomas, como falta de aire, cólico, diarrea, náusea o ronchas. Cuando se combinan algunas de estas, o a veces pérdida la presión arterial, el paciente se desmaya. Punto. En ese momento tenemos que usar adrenalina, no corticoides, no antihistamínicos, sino adrenalina, porque eso es lo que salva vidas. Bueno, eso es sospechar en el stop. Y luego la T es trata, o sea, de sospecha te vas directamente al tratamiento, inmediatamente pones la adrenalina. Eso deberían tenerlo en las cafeterías, en los lugares donde la gente come. Todas las personas que tienen un antecedente de alergia lo deben tener. Y los alergólogos nos encargamos de que si el paciente tiene alergia a insectos, alimentos o medicamentos, siempre lo tengan a la mano. Nos llega otra pregunta a la cuenta de @Telesur English, que es nuestro canal en inglés, y quieren saber si las alergias se pueden prevenir. Una buena pregunta. Sí y no. A ver. Como tiene un fondo genético, pues yo no puedo cambiar la información genética, ¿verdad? Pero sí puedo hacer cosas para que esto no aparezca. Por ejemplo, una de las más eficientes y que se tienen que promocionar en todos lados es la alimentación al seno materno. La alimentación al seno materno reduce drásticamente el número de enfermedades alérgicas y la exposición a alérgenos porque la leche materna protege. 2 es evitar los contaminantes intradomiciliarios, evitar peluches, evitar cosas que acumulen mucho polvo y no fumar. Hay el doble o triple de alérgicos en una casa de fumadores que en una casa de no fumadores, por ejemplo. Esa es una de las formas más eficientes. Y la tercera es la nutrición. Si yo estoy bien nutrido, estoy suplementándome con vitamina D o comiendo suficiente vitamina D, es más difícil que ocurran todos estos problemas. A través de análisis de la sangre, ¿uno puede saber si es alérgico a algo o hay que hacerse las pruebas de alergia? Normalmente utilizamos la prueba de alergia porque es lo más confiable, es lo que tiene el paciente directamente. En sangre puede ser positivo y entonces sí me da un resultado correcto, pero si es negativo no me descarta la alergia. El problema es de sangre, el estudio en sangre es útil cuando es positivo nada más. ¿Estas pruebas deben hacerlas solamente los especialistas como usted, los alergólogos? Acabas de dar una pregunta que es fundamental y que ha provocado incluso posicionamientos de toda Latinoamérica a este respecto, porque en México y en todos lados, el único aprobado para poder hacer estos estudios es el alergólogo. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué es tan importante? Porque el alergólogo... Es que estuve leyendo estos posicionamientos y me llamó la atención. Claro, porque, de hecho tenemos un documento emitido por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, donde explícitamente en México dicen, solamente el alergólogo está facultado para hacer una prueba de alergia. ¿Por qué? Porque la prueba de alergia implica muchísimos riesgos para un paciente, implica conocimiento de lo que voy a poner e implica conocimiento del resultado. O sea, el salir positivo, por ejemplo, a encino, abedul, alnus, que son 3 árboles, no quiere decir que le voy a poner 3 árboles a la vacuna. Yo tengo que seleccionar el antígeno determinante mayor que se comparte. Y estos son conocimientos que requieren haber estudiado un montón. En México, para ser alergólogo, tienes que ser médico, especialista en pediatría o en medicina interna, y después la subespecialidad en alergia. Estamos hablando por lo menos de 5 a 6 años de conocimiento para poder ser alergólogo. Además del tiempo Además de la medicina. De medicina. Claro, y no, ahí no termina. O sea, el médico alergólogo tiene que hacer un examen de consejo para certificarse en su especialidad. Y por si eso no fuera suficiente,
Cada 5 años tiene que recertificarse. Esto garantiza que el especialista en alergia puede interpretar, hacer y pues prevenir cualquier riesgo en una prueba cutánea que no la va a tener cualquier otro especialista. Lo hemos visto, Aisa, en todo el mundo, pacientes que tienen una anafilaxia en cualquier lugar y se mueren, porque ni siquiera algunos médicos saben manejar la adrenalina. El alergólogo está preparado para que una respuesta grave se resuelva en el instante y el paciente no corra ningún riesgo. Esa es la razón por la cual el alergólogo es el único facultado en México para hacer pruebas de alergia. Bueno, doctora, le propongo irnos a una breve pausa y pronto continuamos con el tema. Así que atentos, estamos con la doctora Marisabel Rojo Gutiérrez, alergóloga y presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. Pronto regresamos. Estamos de vuelta hablando de un tema crucial que no hay que tirar en saco roto, el tema de las alergias. Y bueno, nos acompaña una súper experta, yo lo repito, una especialista que yo quiero y admiro mucho, es la doctora Marisabel Rojo Gutiérrez. Ella es alergóloga y, ojo, es presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. Es muy importante decir estas cosas, doctora. Yo sé que a usted no le gusta que le recalquen esto, pero hablábamos antes de irnos a la pausa de la importancia de tratar los temas de alergia con un especialista. No cualquiera puede hacerte una prueba de alergia, usted nos explicó por qué, y no cualquiera puede diagnosticar una alergia. Y entonces, bueno, de ahí la siguiente pregunta. Quieren saber, y esto es una pregunta que nos llega a la cuenta de @sanamentetls, si es lo mismo ser alérgico que ser intolerante, por ejemplo, a la lactosa. ¿Qué nos dice? Es una gran pregunta porque es muy frecuente que les pase. La alergia alimentaria es un problema de un anticuerpo que induce una respuesta inflamatoria y que puede provocar síntomas en todo el cuerpo, en la piel, en los bronquios, en el intestino. Y la intolerancia es una falta de una enzima. Esta enzima solamente provoca síntomas digestivos. El paciente se llena de gases, tiene un poco de diarrea, nada más. La intolerancia se va a quitar si yo no le doy lactosa. En cambio, la alergia a la leche, pues no se va a quitar y esa tendrá el paciente que evitar la leche durante toda su vida o llevar un tratamiento por un especialista de desensibilización a la leche. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de las alergias? Bueno, las alergias más comunes son las respiratorias. Y en alergia respiratoria tenemos algo que nosotros en la medicina le llamamos el pero. P significa prurito y prurito es comezón. Ok. E son estornudos. Son pacientes que estornudan frecuentemente. Y yo siempre les pregunto en este punto a los pacientes, ¿cada cuándo estornudas? Y muchos pacientes alérgicos me dicen, normal. ¿Cuánto es normal? Ah, pues todos los días en la mañana. Eso no es normal. Más de eso hay que estar prevenidos. PER, la R significa rinorrea, escurrimiento nasal. Y la O significa obstrucción. El pero alérgico son esos 4 síntomas que aparecen en el 90% de los pacientes. ¿En quién no aparece? En los que están tan tapados que ya no fluye el moco. Se va para atrás. Y ahí empieza otro síntoma que es el carraspeo. Entonces, ¿cómo diferenciamos un resfriado de la alergia? ¿Por la frecuencia de los síntomas? Uno, por la frecuencia. Un resfriado dura 7 días y se acaba. Y se acabó. Y la alergia siempre dura mucho más. Y 2, porque el resfriado te hace sentir mal. Te duele la cabeza, te duele el cuerpo, estás débil, no tienes hambre. Y la alergia no. Sí tienes todo. Tienes hambre, tienes sueño, pero sigues moqueando. ¿Y una alergia grave te puede llevar a la muerte? Sí, hay 2 alergias graves que pueden llevar a la muerte.
bueno, más 3 tal vez por los medicamentos, pero de las comunes el asma puede llevar a la muerte, porque aunque no debería morir nadie en el mundo por asma, aún mueren más de 250,000 personas en el mundo por asma. Eso es, por supuesto, un error en cuanto a los manejos, porque si un paciente es bien manejado, no debería morir. Y la segunda, que es la más grave, es la anafilaxia. La anafilaxia es una alergia grave en la que ocurren estos síntomas que si no los atiendo rápidamente, me refiero a los que veíamos hace rato, Sí. puede el paciente morir. Doctora, ¿y es verdadero o falso que las alergias pueden causar cansancio e incluso falta de concentración? Por supuesto, imagínate que Es no verdadero. duermes, claro, Mm, imagínate que no duermes bien un mes. Todo el tiempo estás cansado, malhumorado, respondiendo mal. Los pequeños se vuelven mordelones, peleoneros, se vuelven, pues, ya un poco retadores en la escuela, ya no quieren trabajar, se vuelven flojitos, están peleando. Entonces, hay un montón de datos que vemos en los niños que son muy típicos, pero en el adulto es mucho más difícil porque lo ocultamos. En Y el esto adulto ocurre en algunas temporadas más que en otras, ¿no? dependerá de la alergia que tenga cada paciente. Si el paciente tiene alergia, por ejemplo, a un pasto, lo va a tener todo el año. O al ácaro, lo va a tener todo el Claro. año. Pero si es alérgico a un árbol de invierno, lo va a tener en invierno. O a una maleza de primavera, lo va a tener en primavera. Esto siempre depende a lo que sea alérgico el paciente. ¿Qué hacemos cuando tenemos ácaros en casa? Bueno, para empezar, ¿cómo los detectamos? Bueno, todos tenemos ácaros en todos lados. Es un Mm, parásito que vive normalmente y que se oculta en el polvo de la casa. Por eso le llaman ácaro del polvo, porque se oculta mm. ahí. ¿Y por qué se oculta ahí? Porque el 90% del polvo casero está constituido por piel muerta. En donde más piel muerta hay, Nuestra piel. nuestra piel muerta, el ácaro no se puede subir a morderme, no puede. Está esperando que caiga la salecita de nuestro cuerpo y el lugar más idóneo pues para que él viva Ujú. es el colchón. Y ahí es donde vive más. Sin embargo, en México y en todo el mundo, más Latinoamérica, sacudimos la sábana arriba del colchón y pues regamos el ácaro en toda la habitación y ahora tenemos ácaros en todo lo que tenga pelitos, en la alfombra, en las cortinas, en los juguetes de peluche, en el pelo de los animales. Por eso es que tenemos que empezar a disminuir la concentración de ácaro y hay medidas muy sencillas, ¿Cómo cuáles? como sacudir toda la ropa de cama en una ventana o en el baño, o aspirar los colchones, no tener peluches en la habitación, tener todo cerrado. Por ejemplo, el closet que tiene ropa con pelito y cerrado para que no se acumule el ácaro. ¿Y qué nos puede provocar el ácaro? Bueno, el ácaro depende por dónde entra. Si pega en el ojo, pues me va a causar conjuntivitis, o rinitis, o asma, o dermatitis. El ácaro tiene una propiedad importantísima que su estructura, su cuerpo produce algo que se llama proteasas. Y las proteasas cuando llegan a mi bronquio rompen las proteínas de protección del bronquio. Y ahora el bronquio está abierto y penetra no solo el ácaro, sino lo que sea. Entonces el ácaro penetra igual que el polen. Peor que el polen, porque Peor que el el polen polen. cae ahí y pues no puede entrar si el epitelio está sano, si mi vía respiratoria es sana. En cambio, el ácaro libera sus proteasas y rompe esa vía respiratoria y ahora entra él y entran todos los demás que estaban esperando poder llegar. Entonces uno puede desarrollar alergias en la adultez que no tuvo en la infancia. Por supuesto. Por supuesto. Y más si nos exponemos al ácaro. Este mismo daño que hace el ácaro, digo, estoy poniéndolo como el villano, pero también lo hace el humo del cigarro y también lo hace el humo del vape. O sea, hay muchos irritantes ambientales, la contaminación simplemente, que destruyen el epitelio, que facilitan que los pólenes entren. Y el caso del estrés, ¿el estrés también empuja a que tengamos alergias o no? Efectivamente, el estrés no produce alergia, pero las agrava y las permite. Las agrava. Y las permite A ver, porque ¿cómo así? el estrés libera muchas moléculas, entre ellas hay algunas que se llaman neuropéptidos. Estos neuropéptidos inducen comezón, inducen que el bronquio se cierre, inducen que el cuerpo produzca mucho moco en los ojos, en la nariz, en el intestino. Entonces, los neuropéptidos agravan el cuadro alérgico y lo permiten más fácilmente porque si yo ya estoy inflamada por culpa del estrés,
pues lo que llegue me va a inflamar el doble o el triple. ¿Qué pasa cuando nos automedicamos? No debemos automedicarnos si nadie nos lo ha recetado como profesional de la salud. No un alergólogo, puede ser cualquier médico, pero que el médico lo recete, porque si el paciente está tomando, y obviamente no quiero hablar de marcas, pero sí de productos, por ejemplo, la clorfeniramina que se vende libremente, pasa la barrera hematoencefálica y causa que el paciente pierda coordinación y que se le dé sueño. Por lo tanto, él no puede automedicarse un medicamento como estos porque va a andar todo el día zombie y va a poder hasta chocar por culpa de un medicamento así. Y las alergias entonces no se curan. Se curan cuando yo ya sea que eres alérgico y te doy una vacuna contra eso. Pero eso solamente lo hace el especialista de alergia. Sí, claro que se va a quitar. Yo te puedo quitar la alergia con mucha facilidad, pero requiere tiempo. Hay tratamientos caseros que van de la mano del tratamiento para las alergias. Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Una de las cosas caseras que hacemos todos los días y que tiene que ir de la mano de la enfermedad alérgica es el lavado nasal. El lavado nasal se ha convertido en una de las principales herramientas para limpiar la nariz, no solo de bacterias y virus, sino de alergenos. O sea, todo lo que se impactó en la nariz, puedes limpiarlo con un lavado nasal. Los lavados nasales se tienen que ¿Agua y hacer sal? con agua salina. Y esto puede ser con un suero fisiológico común y corriente o preparado con solución salina con las concentraciones idóneas. Ya se venden los irrigadores con los sobrecitos de sal. Si no tienen la posibilidad de comprar un irrigador, se puede hacer con cualquier jeringa grande y preparando solución salina, en la cual podemos poner 300 mililitros de agua purificada con 2 gramos de sal y medio gramo de bicarbonato o 1 gramo de bicarbonato máximo. Sí, con eso se disuelve perfectamente y se hace en su lavado nasal, que eso es lo que contiene un suero. Doctora, se nos acaba el tiempo y bueno, dejamos para otro programa todas las preguntas que nos faltaron, pero me gustaría que usted diera un mensaje a mamás, a papás, para que sepan un poquito más de lo que hablamos hoy en el programa sobre las alergias y cómo detectarlas a tiempo. Cómo saber que es el momento en que debo llevar a mi hijo con un especialista en alergias. El momento es en el momento que tiene síntomas. No debemos minimizar síntomas. Estos 4 puntos nasales, o el que tenga tos, o el que se agite fácilmente, o el que tenga problemas en la piel, tienen que ser el momento justo en el que van al médico. Entre más rápido se atiende, tiene una mejor calidad de vida. Todos los colegios del mundo, no solamente de alergias, sino de neumología, de otorrino, incluso los colegios de médicos generales, abogan porque los tratamientos alergológicos sean tempranamente realizados, porque eso garantiza una mejor calidad de vida. No dormir bien, no respirar bien, es tampoco comer bien porque no percibo los olores. Entonces mejoras muchos aspectos cuando atiendes una enfermedad y por otro lado evitas el riesgo de una más grave. Debemos atenderla en forma inmediata cuando el paciente ya tiene síntomas persistentes. ¿Qué quiere decir? Si ya tiene más de un mes, ya no es una gripe común, ya no es una enfermedad transitoria, No. ya es una probable alergia y hay que llevarle a revisión. Ya es un tema serio. Así es. Estamos hablando de alergias. Gracias, doctora Marisabel Rojo, por estar hoy con nosotros. Qué gusto tenerla en Sanamente. Al contrario, te agradezco mucho a ti por la invitación y a todo tu público por estar presente en esta entrevista. Gracias. Gracias, doctora Rojo. Bueno, ya usted lo escuchó de la doctora Marisabel Rojo. Las alergias no son un simple malestar pasajero, sino una condición médica que debe ser diagnosticada y tratada solo por especialistas en alergología, sobre todo diagnosticada. Así que no se automedique, a no ser que ya sepa usted que es una persona con alergias y no confíe en consejos de una amiga, de un vecino o algo que haya visto en internet, porque eso significa poner su salud en juego. Ya usted sabe que las alergias pueden incluso llegar a la muerte si no están bien atendidas. Así que hay que saberlas manejar y si no, pueden complicarse. Gracias por acompañarnos hoy en Sanamente. Soy Aisa García y los espero aquí la próxima semana. Espero muchísimo que su jornada siga siendo maravillosa.